Bienvenidas y bienvenidos a Polifonías Teológicas, el espacio donde exploramos la fe, la cultura y la vida, desde distintas voces y perspectivas. Hoy grabamos este episodio en Cataluña y queremos compartir una historia que ha marcado el pensamiento protestante en español. Los proyectos que se sostienen en el tiempo necesitan convicciones profundas. Por ejemplo, la convicción de que la fe cristiana no debe vivirse de espaldas a la realidad. Hace 20 años, cuando el mundo digital apenas comenzaba a transformar nuestras formas de comunicarnos, un pastor decidió comenzar Lupa Protestante, una revista digital que se propuso mirar la vida, la iglesia y la sociedad con ojos críticos y corazón creyente. Desde entonces, Lupa se ha convertido en un referente del pensamiento protestante en español, un punto de encuentro para quienes se dedican a la teología, al ministerio pastoral, para estudiantes de seminario y creyentes en general, que buscan una espiritualidad comprometida con la justicia, la inclusión y el diálogo. Su fundador, Ignacio Simal Camps, ha sido pastor y docente, un reconocido teólogo y comunicador, pero sobre todo es un provocador de conversaciones necesarias dentro del cristianismo contemporáneo. Hoy conversamos con él sobre los orígenes, los desafíos y los sueños detrás de Lupa Protestante. Un proyecto que nos recuerda que la fe no teme al pensamiento y que mirar el mundo con ojo crítico y con esperanza es una forma encarnada de hacer teología. Ignacio, bienvenido. Es un gusto tenerte en nuestro podcast de Polifonías Teológicas. Muchas gracias, Gabriel. El privilegio es mío. Para comenzar nuestra conversación, queremos ir al punto de partida de Lupa Protestante, a ese momento en que todo esto era apenas una idea, una intuición pastoral, una necesidad de abrir un espacio de diálogo nuevo. ¿Cómo nació Lupa Protestante? ¿Qué inquietudes personales o eclesiales te llevaron, hace ya 20 años, a crear un espacio digital de reflexión teológica en el mundo protestante en español? Bueno, pues ha llovido mucho desde hace 20 años. Era un momento muy importante para mi vida y para la que fue mi esposa, Joana, ¿no? Debido a unas circunstancias que no vienen al caso en este momento, ¿no? Pues dejamos la docencia, a la que habíamos dedicado 25 años de nuestra vida, casi 25 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, comenzamos a soñar, pensar, etcétera, y para nosotros realmente, para mí, en especial en ese momento, era muy importante cultivar la libertad de pensamiento y la libertad de expresión en el mundo teológico, donde, como tú sabes bien, la cosa no andaba, ni anda muy fina, ¿no? Entonces estaba ese momento en que era el boom de los blogs, etcétera, y pensé, oye, ¿por qué no hacer un blog humilde, sin grandes pretensiones? Y comenzamos lo que sería en nada Lupa Protestante. Hace, como tú bien has dicho, has recordado 20 años, ¿no? En ese momento, el interés principal es dar un foro donde la gente, teólogos y no teólogos, puedan expresar libremente sus ideas sin cortapisas, sin castraciones, ¿no? Que ocurren mucho en el mundo religioso, ¿no? Que la gente pueda expresar y pueda dar su opinión, te guste o no te guste, pero es su opinión y merece la pena que sea escuchada. Esa era la idea, ¿no? Me interesa mucho entender qué movía tu corazón en ese momento y qué estabas soñando cuando decidiste comenzar este proyecto. Ahora, el nombre Lupa Protestante siempre llama la atención. Tiene fuerza, tiene identidad y también es una invitación implícita a mirar en profundidad. ¿Qué querías expresar con esa metáfora y por qué Lupa y cómo eso ha evolucionado el sentido de ese nombre a lo largo del tiempo? Bueno, en un principio no se llamaba Lupa Protestante. Era teológica.org, me acordaré siempre, ¿no? Pero un buen amigo, que fue muy importante para la vida de la revista, del blog, Manuel López, ya fallecido, ¿no? Periodista, él
pues teníamos una buena relación. Él me apoyaba, me animaba, oye, esto tiene que ir adelante, tienes que ir a más. La verdad que fue alguien muy importante en ese tiempo, ¿no? Y él tenía una columna en la que escribía, yo casi diría diariamente, ¿no? En un medio protestante también, ¿no? Que se llamaba La Lupa. Y la verdad es que me gustaba ese nombre, pero aparte era una especie de homenaje a este hombre, a Manuel López, muy conocido en el ámbito evangélico, ¿no? Periodista, un gran fotógrafo, fotoperiodista, ¿no? Y le puse Lupa con un calificativo, protestante. Lupa. La idea es de indagar, de ver de cerca, de escrutar la realidad social, eclesial, etcétera, ¿no? Desde una visión plenamente protestante con todo lo que ello significa y que los que nos escuchen saben a qué me refiero, ¿no? Lupa. Comenzó de una forma humilde. No tenía ninguna pretensión de grandeza, de que esto iba a estallar y iban a verse fuegos artificiales. Y la verdad que fue sorprendente la buena recepción y esto fue a más. Y yo pienso que va a seguir mucho más, ¿no? Es interesante, Ignacio, cómo una imagen tan sencilla como una lupa puede sostener una visión tan amplia. La lupa se ha convertido casi en un símbolo del modo en que Sí. lupa protestante ha acompañado el pensamiento crítico de nuestras comunidades. Cuando lupa protestante apareció, el mundo digital era muy distinto al de hoy. Las redes sociales recién comenzaban, la presencia de comunidades de fe en la web era casi inexistente. Sin embargo, era el momento del auge de los blogs, que se convirtieron en una ventana para nuevas voces y formas de reflexión. ¿Cómo recuerdas ese contexto inicial? ¿O qué tipo de resistencias o entusiasmo encontraste, tanto dentro de las iglesias como en un entorno más amplio, frente a una propuesta tan nueva para ese tiempo? De entrada, siempre cuando comienzas algo nuevo y que, sobre todo en el mundo eclesial, no se conoce, pues suena como algo exótico, ¿no? Y algunos decían, bueno, Ignacio ya está con las suyas, a ver por dónde va a salir, ¿no? Por dónde va a salir. El mundo de los blogs en el campo, especialmente en el campo religioso, ¿no? Era muy pobre, ¿no? Apenas había. Y la propuesta era muy atrevida, ¿no? Por cuanto desde el inicio nos calificábamos como una revista o como un blog, como lo quieras llamar, ¿no? Progresista, ecuménico, inclusivo, abierto, bueno, todo lo que tú quieras poner, pero puedes ir a la página y ahí se describe muy bien, ¿no? Y eso chocaba, y sobre todo cuando hablas de inclusividad, ¿no? Porque claro, ya estábamos pensando de una forma total, es en la inclusión en la vida de las comunidades del colectivo LGTBI, ¿no? Y con todo lo que surgió, por lo tanto era un bombazo, ¿no? Porque nadie hasta ese momento del mundo evangélico, ¿no? Y de donde yo procedía se atrevía a hablar de estos temas, ¿no? Y entonces optamos por la inclusión, por una visión, repito, progresista, de opción por defensa de los derechos humanos dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Bueno, eso tuvo muchas trabas, ¿no? Porque estábamos caminando contracorriente, ¿no? Contracorriente. Y debido a mi experiencia docente, eso también generaba otros problemas, ¿no? Porque decían, ¿Lo veis, no? ¿Por dónde va Simal con lupa y demás la línea? Pues estaba claro que este es un liberal acabado, ¿no? En la teología, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? La cosa es que creo que dimos voz a personas que no tenían voz en el mundo evangélico y desgraciadamente siguen sin tenerla en los medios oficiales, ¿no? Hablo en el contexto hispano, ¿no? Entonces creo que hicimos una aportación y la seguimos haciendo, pero en aquel tiempo era muy importante, ¿no? Hablar de esos temas sin cortapisas, ¿no? Y yo creo que Lupa debe seguir, y Polifonías también, ¿no? Seguir en esta línea, ¿no? Rompedora no romper por romper o por ser guays y fíjate qué majos que somos de mente abierta, ¿no? Son convicciones
que proceden de nuestra lectura del Evangelio y de la práctica de Jesús, de la que en ocasiones las iglesias institucionales están muy alejadas. Escucharte hablar, Ignacio, de los inicios de Lupa nos recuerda la audacia de ese paso que ustedes dieron desde aquel momento. Y en muchos sentidos, Lupa fue un verdadero acto de fe en la comunicación teológica. Desde el principio, Lupa se caracterizó por abrir espacio a voces diversas, incluso a miradas críticas dentro del propio protestantismo. Esa apertura ha sido una de sus mayores riquezas, pero también, imagino, uno de sus mayores desafíos. ¿Quiénes fueron, Ignacio, aquellas primeras personas que se unieron al proyecto y ayudaron a darle forma? Decir que en un proyecto así, si vas contracorriente, lo que nos sucedió, recibes emails, correos electrónicos muy amables, ¿no? Y otros que no son nada amables, incluso yo diría que groseros, pero merece la pena, ¿no? Merece la pena continuar. Hubo voces que comenzaron y que algunas, pocas por eso, y nos abandonaron, ¿no? Otras que estaban abiertas, pues no por la línea que llevaba la revista, o sea, porque la cuestión es que escribir, y más en ese momento en Lupa, significaba dar tu agenda, ¿no? Progresista, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo entiendo. Conozco el mundo evangélico, pues era normal. Ahora, voces, oye, fíjate, recuerdo nombres que tengo aquí en mi libretita porque no me quiero olvidar y me olvidaré seguro de algunos. He mencionado a Manuel López, alguien muy significativo para un servidor, para Lupa y para muchas personas. Pero de España, Máximo García, Manuel López, como he dicho, Moisés Mayordomo, en este momento profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Basel, ¿no? Harold Segura fue alguien que apoyó en los inicios Lupa protestante, y él fue alguien que nos dio mucho ánimo. Mi buen amigo, nuestro buen amigo Carlos Curiel, ¿no? Enrique Capó, un hombre muy significativo dentro de las iglesias históricas aquí en Cataluña. Él fue presidente de la Iglesia Evangélica Española, ya jubilado, pero él fue alguien que impulsó Lupa desde los consejos, ¿no? ¿Qué es lo que debes hacer, Ignacio? ¿Qué es lo que no debes hacer? Y él escribía una columna, no recuerdo si semanal, pero que era muy leída, ¿no? De temas de actualidad, etcétera. Yo lo considero el último metodista, ¿no? El último metodista, ¿no? Aquí en Cataluña, ¿no? Alguien que he querido mucho, ¿no? Juan Muela, de Bilbao, desde el principio les tenía una columna, ¿no? No recuerdo, creo que se llamaba su columna El Callejón del Gato, ¿no? El Callejón del Gato, Lidia Rodríguez, mucha gente, y me olvido, Plutarco Bonilla, ¿no? Canario, pero ya residente, ya con una edad, ahí en Costa Rica, ¿no? Un buen hombre que apoyó muchísimo a la revista. Paulo, de Brasil, ¿no? Que estaba en aquel tiempo aquí en España, fue una ayuda admirable, ¿no? Nunca podremos agradecer todo lo que Paulo hizo por Lupa y por nosotros. Y sobre todo tengo que decirlo, ¿no? Aparte de Lidia Rodríguez, profesora en este momento en Deusto, Joana Ortega, Juani, mi Juani, ¿no? La que fue mi esposa hasta que en el 2020 el maldito cáncer pues se la llevó, ¿no? Entonces, son nombres que recuerdo y otros que seguro que se me han olvidado, porque son tantos y tantos, ¿no? Personas que han estado al lado de Lupa. Tú mismo, que nos conocimos gracias a Lupa, ¿no? Así fue, en el 2005. En el 2005, entonces, ¿qué puedo decir? Lupa, mira, a veces se dice así, ¿no? Pero Lupa no es el proyecto de una persona o de dos personas. Lupa no es nada sin los articulistas, sino que la gente que fielmente colabora, escribe, etcétera. Y Lupa no acaba con Ignacio, ¿no? No acaba con Ignacio, sino que sigue, ¿no? Supongo que hablaremos de los nuevos directores desde hace tiempo, ¿no? Es apasionante toda la gente que ha colaborado y que se ha mojado, ¿no? De paso, me gustaría narrar, ¿no? Un artículo que ocasionó muchas polvaredas y mucho sufrimiento justamente a Manuel López. Fue cuando entrevistamos a Carlos Osma, ¿no?
buen amigo, ¿no? Activista cristiano del movimiento LGTBI, ¿no? Un hombre que yo admiro, y desde aquí lo quiero poner en valor esto, ¿no? A Carlos, ¿no? Le hizo la entrevista y era la primera vez que en un medio evangélico, al menos es aquí en España, la primera vez que se entrevistaba a alguien de este colectivo tan denostado dentro del mundo religioso, ¿no? Tan marginado, tan excluido, ¿no? Y eso ocasionó muchas ampollas, ¿no? Una cosa es poner que es una revista inclusiva, otra cosa es dar voz a los que no tenían voz en el mundo evangélico, en el mundo religioso. Y Carlos estuvo escribiendo por mucho tiempo su columna, ¿no? Su columna, y fue bueno. Escucharte hablar de Lupa, Ignacio, me hace pensar que Lupa no es solamente una revista, es una red de relaciones. Sí. eh, Así es, Gabriel. que se ha ido tejiendo a través del Bueno. tiempo con gente, con amistad, Sí. con relaciones entrañables. Bueno, vamos a ver, es que me olvido de personas. Ahora me venía a la mente nuestro amigo común, nuestro buen amigo común, Nico Panotto, ¿no? Nicolás Panotto, ¿no? Bueno, nos conocemos desde aquellos primeros años, ¿no? Hace poco estuve aquí en Barcelona y por fin pudimos conocernos personalmente. Toda nuestra relación había sido virtual, ¿no? Personas magníficas, ¿no? Magníficas todas ellas. Y hay algo que se me olvida, fíjate, Nico. Con lo que nos queremos, y se me había pasado el nombre de Nico. Perdona, Nico. Una pregunta, Ignacio, creo que tiene que ver con esta formación de equipo y de la comunidad. ¿Qué valores o principios han ayudado a Lupa a mantener la coherencia y la identidad a lo largo de todo este tiempo, de 20 años de existencia? Tenemos un marco, una definición. ¿Qué es Lupa, ¿no? Como revista. Es progresista, es ecuménica, está por el diálogo interreligioso, está, como he dicho hace un momento, por la defensa de los derechos humanos, por el compromiso con la justicia. Eso es lo que ha impulsado, eso es la identidad, ¿no? La identidad evangélica, y no lo digo evangélica en el sentido confesional, sino claro, enraizada en el evangelio de Jesús, ¿no? Eso es lo que da cohesión e identidad. Y dar voz y no practicar la censura, ¿no? La censura, ¿no? En ese sentido, sino que se den las voces. Lógicamente, y en eso debo ser claro y debemos ser claros, hay un marco. Y ese marco es innegociable. Es innegociable. Y los que escriben lo saben. De ahí que ha habido personas que a lo mejor pues no han querido participar, ¿no? En la revista, ¿no? claro. Porque es una etiqueta, ¿no? Este es de Lupa. Ha habido mucho ataque, ¿no? Aquí ha habido un famoso influencer de cuyo nombre no lo voy a mencionar, ya se hace él mismo bastante publicidad, que era dedicado a artículos estos liberales que están manejados por el demonio, ¿no? Y tal y cual, y bueno, desde los púlpitos, algunos púlpitos en especial, pero bueno, eso es parte de la vida, tampoco hay que... Vamos en esta línea, punto, y uno tiene que asumir el camino, ¿no? Lupa Protestante se ha convertido en muchos sentidos en una experiencia de iglesia pensante y dialogante, por lo que me has dicho, querido Ignacio. En estos 20 años, Lupa ha acompañado momentos muy significativos en la vida de las iglesias y, como hemos dicho, el pensamiento teológico en español. ¿Qué temas o qué momentos en estos 20 años tú sientes que han marcado la historia de Lupa? Es complicado, ¿eh? No lo había pensado mucho, ¿no? ¿Qué pasos, ¿no? ¿Qué cosas han marcado la vida de Lupa, ¿no? Bueno, yo digo que lo que ha marcado Lupa es la ilusión que se obtiene cuando ves cambios y aperturas en la iglesia, en las iglesias, no en la iglesia, en las iglesias, ¿no? Y que eso es algo insospechado, ¿no? Por otra parte, te pueden censurar, ¿no? En una iglesia, ¿no? No dejarte predicar o hacerte tal. Pero la red, querido amigo, la red es libertad, ¿no? Es para libertad para bien y libertad para mal, ya. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero eso no lo pueden censurar, ¿no? Entonces, digamos,
el hecho de entender que las redes han sido muy positivas y lo pueden seguir siendo, ¿no? Obviamente, escribe todo el mundo en las redes, para que ya lo sabemos lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Ese giro a la derecha, ¿no? Que se está dando a la derecha y más que a la derecha en el mundo religioso, ¿no? Pero bueno, esa es la vida, pero bueno, eso da mucha ilusión, ¿eh? Cuando ves cambios, cuando ves que puedes hablar sin con la gente, incluso con gente conservadora, porque yo diferencio entre fundamentalistas y conservadores. El fundamentalista es alguien que está totalmente cerrado al diálogo. Hay personas, buenos amigos y amigas conservadores con los que se puede dialogar y que en ocasiones me han llamado para pedirme consejo pastoral cuando ha llegado alguien del colectivo LGTBI a su iglesia. ¿Qué hago? Digo, tú me preguntas a mí, ya sabes lo que haría yo. Pues no le comas el coco, déjalo vivir. Vivimos 4 días, no pasa nada, hombre. Tenemos ahí una neura con todo lo que tenga que ver con sexo y demás, ¿no? Bueno, no quiero... Hablemos un poquito Sí. acerca de la voz profética de Lupa. Muchas de las columnas publicadas tienen un tono profético, son textos que no solo interpretan la realidad, sino que también la interpelan, comprometidos con la justicia, Sí. la inclusión y los derechos humanos. ¿Qué significa para ti una voz profética en el espacio público desde una plataforma digital? ¿Y qué lugar crees que debe ocupar la teología pública hoy en el mundo hispanohablante? Bueno, es necesaria la teología pública. Hablar de los temas que vivimos a diario, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, no callar, ¿no? O sea, hablar, decir lo que pensamos desde nuestra visión, de nuestra manera de ver, de entender la vida, de entender las cosas, ¿no? Creo que es básico, ¿no? Vamos a ver, en ocasiones en el mundo religioso parece que hablar, por ejemplo, de política, de derechos humanos, pues ya no hablo de otros temas, ¿no? Pero de estos temas parece que está fuera del discurso del Evangelio, ¿no? Yo creo que el Evangelio nos exige hacer una teología pública y accesible. Pública porque toca los temas que nos afectan a todos los seres humanos que vivimos en esta llamada aldea global, ¿no? Todos estamos en el mismo barco, ¿eh? Y asequible poder llegar con la reflexión a las gentes que conforman, yo digo, es que me sabe mal decirlo así porque parece peyorativo, la gente de a pie, ¿no? La gente que no es teólogo ni teóloga profesional y a lo mejor no tienen ningún interés en la teología, no tienen por qué tener interés en la teología, pero que nos puedan entender, ¿no? Porque a veces, permíteme que aquí haga un inciso breve, ¿no? La academia es necesaria. La academia es necesaria en el mundo de la teología, de la reflexión. Pero la academia no llega a la gente, a nuestros hermanos y hermanas. Y a mí me gusta que eso llegue, ¿no? Y Lupa, por eso Lupa nunca se ha definido, se ha descrito como una revista académica, ¿eh? No es una revista académica. Es otra cosa. Es querer llegar a las gentes, que tú escribas y que te puedan entender. Porque si tú escribes y no te entienden, pues muy mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Y luego el tono ese profético, sí. Pero profético no desde la soberbia, de la Sí, no desde el poder. Desde el poder exactamente, ¿no? Sino aquellos que somos autocríticos, ¿no? Hacer crítica de la realidad eclesial, de la realidad social en la que estamos inmersos y a veces, más veces de las que podemos pensar, participamos de ello de una forma descarada, ¿no? Creo que el mundo religioso está falto de autocrítica. A veces pienso, y lo he dicho muchas veces, que cuando hablamos parece que estamos muy a gustos y muy contentos de habernos conocido, ¿no? Y la verdad es que no es para tanto, ¿no? No es para tanto. No sé si respondo a la pregunta, Claro, Gabriel. claro. De hecho, Lupa nos recuerda que la teología, cuando nace de esa reflexión desde el Evangelio, es un acto de resistencia y Sí. de cuidado por la humanidad, del cuidado por el otro, por la otra. Sí. A lo largo de estos años, Lupa ha dado espacio a reflexiones muy diversas, algunas incluso provocadoras o incómodas,
con ciertos sectores de la iglesia y al mismo tiempo ha logrado conectar con lectores y lectoras que quizás no se identifican con una confesión concreta, pero buscan una palabra honesta desde la fe. ¿Hubo algún momento, artículo o debate como el que recién mencionaste de la entrevista a Carlos Osma, que te haya sorprendido a ti por su repercusión o el impacto que ha tenido? Mira, puede sonar así un poco como para salir del paso. Yo no me referiría a ningún artículo. Ha sido el bloque, ¿no? De lo que significa lupa. Es lupa. Todo lo que significa, todo lo que ha hecho, todo lo que se ha escrito, todos los que han escrito. Unos, vamos a hablar en términos más a la izquierda, otros menos a la izquierda, no importa, pero todos comprometidos con ese ideario de la revista. Entonces es la revista en sí, ¿no? Al final, cuando se ha hecho crítica, y una crítica a veces descarnada y cruel de la revista, no ha sido en cuanto a artículos concretos, sino en cuanto a lo que significa lupa. Y en ocasiones, en ciertas revistas muy leídas, pues si quieren hacer una crítica, a veces nos han hecho críticas a Joana cuando vivía y a un servidor, ¿no? Por no mencionar a otros, pues siempre te relacionan con lupa. Este que es pastor de tal iglesia, que tiene esto, pero que además, Joana fue directora de Lupa un tiempo. Exacto. Un tiempo. Su esposa es Joana, que es directora de Lupa Protestante. Es decir, es un todo, ¿no? Es un todo. No es un artículo. Es lo que significa Lupa, lo que ha levantado ampollas en algún sector, y para otros ha sido aire fresco, como me han escrito. Es más, voy a decir algo, no voy a decir el pecado, no los pecadores. A veces me han escrito correos electrónicos, mensajes me han llegado, que he dicho a veces para decir lo que no, o sea, para criticar, ¿no? Pero hay otros líderes, ¿no? Nunca lo diré en público, pero te quiero decir adelante con el proyecto. Eso son dos cosas, ¿no? Porque en el mundo religioso hay mucho miedo a decir lo que uno piensa, porque uno sabe cuáles son las consecuencias, y algunos las hemos vivido cuando dices lo que piensas, lo que eres, ¿no? Y pensar es gratis, te dan libertad de pensamiento, pero no te dan libertad de expresión. Y Lupa ha apostado por la libertad de expresión. Estaba pensando en esa asociación de Lupa en la crítica como algo negativo, pero a la vez muchas personas, especialmente en América Latina, hemos encontrado o abrevado a Lupa en la búsqueda de un espacio en donde gente pensaba cosas que coincidían con los pensamientos, con las preguntas, con los cuestionamientos que uno tenía, y uno se ha ido encontrando a lo largo del tiempo con otras personas, con quienes compartimos la fe, incluso desde miradas disidentes. Hombre, yo pensaba, hablabas antes de que te ha abierto un mundo de relaciones fraternas, ¿no? Yo pienso el nombre, ahora pensaba, también tú lo conoces, somos amigos, ¿no? Gerardo Oberman, ¿no? Gerardo Oberman, pues ha estado ahí ha estado con la red Crearte, ¿no? Ahí ha estado, yo recuerdo cuando nos conocimos en Barcelona hace ya algunos años, ¿no? Tomando un café en la Rambla, ¿no? Y fue increíble. Conoces gente increíble, ya digo, nombres que se me olvidan y que tendría que citar a todos los que de alguna forma han colaborado con la revista, ¿no? Bueno, en la actualidad todo está cambiando muy rápidamente. Nuestra manera de comunicarnos está cambiando drásticamente. ¿Cómo imaginas la evolución de Lupa Protestante en este nuevo ecosistema digital global en el que estamos viviendo? Sí. Bueno, ahora estamos en la era de los podcasts, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y demás. No sé hasta cuándo llegará esto, ¿no? Porque esto va a momentos, ¿no? La vida es así, ¿no? Hay cambios y demás. Pero creo que la apuesta que hemos hecho con el tema de polifonías teológicas, que un día habría que hacer un podcast dedicado solamente a polifonías teológicas, ¿no? Creo que es importante, porque ya Lupa depende de polifonías teológicas, ¿no? De esta asociación que en su momento ya lo podéis ver en la red, ¿no? En qué consiste, ¿no?
Pero creo que vamos en la buena dirección, ¿no? Vamos en la buena dirección de cara a abrir nuevos caminos, nuevos espacios, ¿no? El tema de los podcasts, grabaciones, tener acceso a personas y personajes que no están a nuestro lado, pero que podemos, por la red, hacerle una entrevista, etcétera. Yo creo que va en esta dirección, ¿no? ¿Cuántos directores ha tenido Lupa desde su inicio al presente? Pues bueno, he dicho que ha estado Joana Ortega de directora unos años hasta que ya pues la enfermedad ya no podía, ¿no? No podía. Entraron como directores Juan Francisco Muela, Rubén Bernal, ambos pastores de la Iglesia Evangélica Española. Juan lo dejó porque no tenía el tiempo, pero él está en el comité de Lupa. Y en este momento está Rubén Bernal, ¿no? Que ya lo he mencionado, es pastor en Málaga, en una iglesia en Málaga. Y Eliana Balzura, Nuestra teóloga, amiga de sí, Argentina. amiga de Argentina, ¿no? Y ahí están trabajando, ¿no? Ahí están trabajando, ¿no? En el tema de Lupa, o sea que ha habido varios, 1, 2, 3, 4, 5 directores y algunos más que habrán, ¿no? Y esto no ha acabado aquí. Lo que me gusta es que esto está, que dura, ¿no? Que dure, que encontremos nuevos caminos, nuevas formas de comunicación de cara a hacer de este mundo un poco mejor y de nuestras iglesias también un poco mejor. A eso vamos ahora, porque durante 20 años hemos visto aparecer y desaparecer muchos proyectos digitales parecidos a Lupa. Pero Lupa sigue vigente hoy, Sí. que está de aniversario, cumpliendo nada más y nada menos que 20 años. ¿Qué tú esperas del futuro? ¿Qué tú piensas acerca de las próximas generaciones que descubran Lupa? Bueno, que Lupa, más que Lupa, la idea de la que surge Lupa sea un nexo de unión, ¿no? Y que aprendamos a eso que se llama las sinergias, ¿sabes? Las sinergias, ¿no? Y que vayamos a una, ¿no? Porque a veces el gran problema que hemos tenido es de lo que llamamos los chiringuitos. Cada uno quiere tener sus chiringuitos, ¿no? Y Lupa nunca ha pretendido eso, ¿eh? Ser un chiringuito de nadie, ¿no? De nadie. Entonces yo creo que sea un nexo de unión, ¿no? De unión y de renovación, ¿no? Y por supuesto animar, ¿no? Animar a la gente joven, los que cumplimos ya, tenemos unos años, ¿no? Animar a los jóvenes a pensar y a ser valientes, ¿no? Porque la coherencia, en la medida en que podemos ser coherentes, todos tenemos nuestros lados, ¿verdad? No tan coherentes, pero que ser coherentes con la idea tiene un precio. Esto no es fácil, pero merece la pena. Hay una cita de García Lorca, ¿no? Que me encanta y que describe un poco lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Cuando él dice lo siguiente, en la obra de teatro es Comedia sin título, de García Lorca, Comedia sin título. Ver la realidad es difícil y enseñarla mucho más. Es predicar en desierto, pero no importa. Repito, porque me encanta, y es que la estoy leyendo y me emociona. Ver la realidad es difícil y enseñarla mucho más. Es predicar en desierto, pero no importa. Bueno, yo diría que eso podría ser el lema de Lupa, de Polifonías y de cualquier idea, cualquier proyecto que lo que quiera es ahondar en el Evangelio de Jesús de Nazaret. Ignacio, gracias por esta conversación, por la memoria compartida y por el testimonio de una vida dedicada al pensamiento teológico y a la comunicación del Evangelio. Escucharte nos recuerda que Lupa Protestante no es solo un proyecto digital, sino una forma de vivir la fe con lucidez, con sensibilidad y con esperanza. En un mundo saturado de voces, Lupa sigue siendo una voz que invita a pensar, a discernir y a dialogar. Una voz que nos enseña que la fidelidad al Evangelio no se demuestra con rigidez, sino con apertura, con escucha y con compromiso con la verdad.
A nombre de Polifonías Teológicas te damos las gracias por habernos acompañado y por seguir inspirando a quienes creemos en una teología encarnada, humana y en diálogo con su tiempo. Y a título personal debo decir que te aprecio, te admiro, eres una persona importante en la biografía de mi vida. Y a quienes nos escuchan, gracias por ser parte de esta conversación. Les invitamos a seguir leyendo, compartiendo y acompañando el camino de Lupa Protestante en lupaprotestante.com. Hasta la próxima entrega de Polifonías Teológicas. Que la fe, el pensamiento y la esperanza sigan encontrándose en nuestras voces. Gracias. Amén. Gracias.